Es imposible piratear Rockstar Games. Sobre todo si estás bajo vigilancia policial, te confiscan el ordenador y te encierran en un hotel. Arion Curtage, de 18 años, lo hizo con un Amazon Fire Stick y un televisor. Me llamo Mr. Dark Web, y hoy os voy a hablar de un adolescente que declaró la guerra a los gigantes tecnológicos y perdió o ganó. Septiembre de 2022. Hotel Travelodge en los suburbios de Londres. En una habitación de la tercera planta se sienta un tipo delgado con el pelo revuelto. Hay policías en la puerta. Está bajo arresto domiciliario tras ser acusado de piratear Microsoft y Nvidia. Le han confiscado el portátil y el smartphone. Cualquier persona normal en esta situación se sentaría tranquilamente a esperar el juicio. Pero Arion Curtage no era una persona normal. Mientras los guardias tomaban café en el pasillo, enchufó al televisor un Amazon Fire Stick, un dispositivo de streaming que la policía no consideraba peligroso. Craso error. Con un teclado y un ratón inalámbricos, Arion cargó un navegador a través de él. Luego se conectó a su servidor alquilado en Suecia. Le quedaban pocas horas antes de otra revisión. Lo que ocurrió a continuación pasará a la historia como el pirateo más audaz de la industria del videojuego. Pero para entender cómo un joven de 18 años diagnosticado de autismo llegó a este punto, tenemos que retroceder unos años. Al principio. Oxford, año 2014. Arion, de 10 años, está sentado en el despacho del director. Su madre está a su lado, frotándose las sienes con cansancio. Esta es la tercera escuela en 2 años. Señora Curtage, no podemos mantener a su hijo en una clase normal por más tiempo. Él es especial. Especial. Es una palabra que ha perseguido a Arion toda su vida. Trastorno del espectro autista, TDAH, problemas de socialización. En el mundo real, era un marginado. Los compañeros de clase evitaban a aquel chico extraño que podía hablar durante horas sobre la estructura del código informático, pero que no entendía las señales sociales más sencillas. Los profesores no sabían qué hacer con él. Lo trasladaron a una escuela especial para niños con necesidades especiales de desarrollo. Para la mayoría de la gente, esto sería el final de una vida normal. Para Arion, fue el principio. En casa, en su habitación, descubrió otro mundo. Un mundo en el que no tenía que entender las emociones de la gente. Un mundo de pura lógica y código. Un mundo donde él era un dios. Minecraft. Para millones de niños, no es más que un juego de cubos. Para Arion, se convirtió en su primer patio de recreo para experimentar. En el año 2017, con 13 años, empezó de forma sencilla. Utilizaba trampas para obtener ventajas. Pero pronto se dio cuenta. ¿Por qué utilizar el software de otros cuando puedes crear el tuyo propio? Empezó a aprender Java, el lenguaje en el que está escrito Minecraft. Luego aprendió a encontrar vulnerabilidades en el código del servidor. Imagínate, miles de jugadores construyendo sus mundos, y un adolescente puede echarlo todo abajo con una línea de código. Poder. Por primera vez en su vida, Arion sintió verdadero poder. En el año 2019, Arion, de 15 años, ya había superado Minecraft. Los juegos infantiles ya no le interesaban, quería más. Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Hackeó una página del sitio web de la NASA. Sí, ha oído bien. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos. Por supuesto no era una base de datos secreta, sino una de las páginas públicas. Pero para el adolescente de Oxford fue como aterrizar en la luna. Hizo una captura de pantalla de la página oficial de la NASA con su firma. White Dogsbin estuvo aquí. Publicó esta captura de pantalla en un foro de hackers, y ahí es cuando se puso interesante.
Los mensajes personales se contaban por docenas. Genial, tío. Enséñame. ¿Quieres unirte a nuestro equipo? Por primera vez en su vida, Arion era popular. Por primera vez era respetado. En el mundo real, seguía siendo un extraño adolescente autista. En la red oscura, se convirtió en una leyenda. Empezó a hablar con otros hackers. Se enteró de métodos sobre los que solo había leído antes. SIM swapping. Es como si pudieras interceptar el número de teléfono de otra persona y obtener todos los SMS con códigos de confirmación. Ingeniería social. El arte de conseguir que la propia persona te dé la contraseña. Estas técnicas eran como ganzúas, y todo Internet era una enorme cerradura esperando a ser abierta. En el año 2021, Arion, de 17 años, formó su primera banda seria, Infinity Recursion. El nombre era una referencia al bucle infinito en programación, un fallo que puede hacer caer cualquier sistema. Simbólico, ¿verdad? El grupo estaba especializado en el intercambio de tarjetas SIM y en la venta de servicios de perforación de datos. Utilizaban solicitudes legales falsas para obtener información de las compañías telefónicas. Era como una partida de póker, en la que lo que está en juego es la identidad de otras personas, y el farol es tu principal arma. Arion no tardó en darse cuenta de la regla principal de la Darknet. Aquí no hay amigos, solo aliados temporales. Cada uno tiene sus propios planes. Algunos quieren dinero, algunos quieren fama, otros solo quieren el caos. Arion lo quería todo, pero Infinity Recursion era solo un calentamiento, una preparación para algo más grande. Arion buscaba gente con ideas afines, no solo hackers criminales que roban tranquilamente datos de tarjetas de crédito. Buscaba revolucionarios, alguien dispuesto a desafiar al propio sistema. Y los encontró. Finales del año 2021. Una sala de chat cerrada en Telegram. 7 participantes de diferentes países, de edades comprendidas entre los 14 y los 21 años. Cada uno tenía su propia historia, sus propias quejas contra el mundo. Una cosa que tenían en común era el deseo de demostrar que un grupo de adolescentes podía poner de rodillas a corporaciones multimillonarias. Necesitaban un nombre, algo audaz, memorable. Alguien sugirió Digital Chaos, otro sugirió System Crash, pero a Arion se le ocurrió uno mejor: Lapsus. Un error, una metedura de pata, un descuido, con $1 en lugar de una S, como burla a los que solo piensan en el dinero. El nombre perfecto para una banda que estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de Silicon Valley. No fue una corporación americana el primer objetivo, demasiado obvio. Atacaron el Ministerio de Salud de Brasil. Diciembre de 2021. 50 terabytes de datos robados y borrados. Sistemas paralizados. Pánico en el gobierno. El mundo aún no sabía que esto era solo el principio. Un grupo de adolescentes, liderados por un autista de 18 años, había declarado la guerra al mundo digital, y esta guerra no había hecho más que empezar. Arion estaba sentado en su habitación de Oxford, viendo aterrorizado cómo los canales de noticias brasileños hablaban del atentado. En la pantalla de su portátil, correspondencia personal de ministros, bases de datos de vacunación, documentos clasificados. Todo el sistema sanitario de un país de 200 millones de habitantes estaba ante él como un libro abierto. En el mundo real, seguía siendo un adolescente raro que no podía mantener una simple conversación. Su madre seguía llevándole al psiquiatra. Los profesores del colegio especial seguían mirándole con lástima. Pero en el mundo digital, era el rey, y su imperio estaba empezando a crecer. Electronic Arts, Nvidia, Samsung, Microsoft serán los próximos objetivos. Nombres que todo el mundo conoce
corporaciones que se creían intocables. Aún no sabían que un grupo de adolescentes liderados por Arion Cortege les estaban preparando una sorpresa. Pero esto no era más que el principio. Pronto declararía la guerra a los propios titanes de la industria, y esa guerra lo cambiaría todo. Enero de 2022. Sede de Electronic Arts en California. El guardia de recepción bosteza, terminando su cuarta taza de café de la noche. Todo está tranquilo en su monitor. No sabe que en este mismo momento 7 adolescentes de distintas partes del mundo están copiando los códigos fuente de juegos valorados en miles de millones de dólares. Lapsus Lolas actuaba como un equipo quirúrgico. Cada uno tenía su propio papel. Alguien hacía ingeniería social. Llamaba a los empleados haciéndose pasar por soporte técnico. Otros buscaban vulnerabilidades en los sistemas. Arion coordinaba el ataque como un director dirige una orquesta. El método era ingeniosamente sencillo. No forzaron la puerta principal como hacen los hackers en las películas. Buscaban una puerta trasera, datos de empleados comprados en el mercado negro, la contraseña del correo electrónico corporativo de un desarrollador junior que usaba la misma contraseña en todas partes. Eso fue suficiente. Electronic Arts cayó de la noche a la mañana. 780 gigabytes de datos. Código fuente de FIFA 22. Motor Frostbite. Herramientas de desarrollo internas. Lapsus lo puso todo a la venta en la Darknet como trofeos. Pero no les interesaba el dinero. Necesitaban un mensaje, una declaración, y la hicieron. Febrero de 2022 fue el mes en que el mundo tecnológico se dio cuenta. Nadie está a salvo. Nvidia. Una empresa cuyas tarjetas gráficas están en 1 de cada 2 ordenadores de juegos del mundo. Una capitalización bursátil de 500.000 millones de dólares. Protección. Multicapa. Con los mejores especialistas en ciberseguridad. Lapsus Dolala. Los rompió el fin de semana. 1 terabyte de datos. Pero lo mejor vino después. Arion escribió personalmente el ultimátum. $4 millones de rescate. Pero no solo eso. Exigieron que Nvidia hiciera que los controladores de sus tarjetas gráficas fueran de código abierto. Eliminar las restricciones a la minería de criptodivisas. Imagínese. Un grupo de adolescentes dictando condiciones a una empresa que vale $500 millones. Era como si una banda de rock de instituto exigiera a los Rolling Stones que cambiaran su estilo musical. Nvidia intentó contraatacar. Sus expertos en seguridad lanzaron un contraataque intentando cifrar los datos robados en los servidores de Lapsus. Fue como una partida de ajedrez entre un gran maestro y un prodigio. Pero Arion vio venir este movimiento. Tenían copias de seguridad. En respuesta, Lapsus publicó los datos de 71.000 empleados de Nvidia. Nombres, direcciones, salarios. Puedes ver todo el departamento de RRHH en la palma de tu mano. El mundo asistió estupefacto. Los gigantes tecnológicos que recopilan datos de miles de millones de personas se encontraron desnudos ante un grupo de adolescentes. Marzo de 2022. Samsung, el conglomerado surcoreano que hace de todo, desde teléfonos hasta tanques. Lapsus Dolala dio justo en el corazón, la división de dispositivos móviles. 190 gigabytes de datos sensibles. Código fuente de Galaxy. Algoritmos de autenticación biométrica. Códigos secretos de acceso a servidores. Todo ha sido colgado como torrent, disponible para cualquiera que lo desee. ¿Un método de infiltración? Fatiga MFA. Fatiga de autenticación multifactor. Imagínate, eres un empleado de Samsung. De repente, tu teléfono empieza a recibir docenas de solicitudes de confirmación de inicio de sesión. 1, 2, 10, 50. Su teléfono vibra sin parar. Estás en una reunión
intentando concentrarte, pero las notificaciones no paran. Y en algún momento, para que pare, pulsas confirmar. Se acabó el juego. Lapsus está dentro. Es como el método de tortura del agua, gota a gota, hasta que la persona se derrumba. Solo que en lugar de agua, son notificaciones push. Pero el golpe más fuerte estaba aún por llegar. Microsoft, la empresa que creó Windows, cuyo software está instalado en 1.000 millones de ordenadores. Sus productos son utilizados por gobiernos, ejércitos y empresas de todo el mundo. El 22 de marzo de 2022, Arion publicó una captura de pantalla. Muestra el panel interno de Azure DevOps, el santo de los santos de Microsoft, el lugar donde se almacena el código, fuente de todos sus productos. Pánico en Redmond. Reuniones de emergencia. Los mejores expertos en seguridad trabajan sin descanso. Pero ya es demasiado tarde. 37 gigabytes. Código fuente de Bing. Cortana. Proyectos internos que el mundo ni siquiera conocía. Todo está en un archivo zip disponible para descargar. Microsoft intentó minimizar los daños, alegando que se trataba de código obsoleto. Pero todo el mundo se dio cuenta de la verdad. Si un grupo de adolescentes podía llegar al corazón del imperio tecnológico de Bill Gates, ¿qué pasaba con el resto de nosotros? Paralelamente, Lapsus Dollar estaba atacando otros objetivos. Okta es una empresa que proporciona servicios de autenticación a miles de otras empresas. Era como hackear una empresa que fabrica cerraduras para medio mundo. T-Mobile, Mercado Libre, Ubisoft. La lista de víctimas crecía cada semana. Arion disfrutaba del caos. Cada mañana se levantaba y leía las noticias. La CNN, la BBC, The New York Times. Todo el mundo escribía sobre Lapsus Dollar. Su creación era el tema principal en las reuniones de los consejos de administración, desde Silicon Valley a Wall Street. Pero cometió un error, el clásico error de cualquier criminal. Arrogancia, arrogancia, arrogancia. Otros hackers de la Darknet empezaron a envidiar la fama de Lapsus, y alguien decidió jugar con sus propias reglas. Un proceso conocido como doxing. Alguien filtró los nombres reales de los miembros de la banda. El 24 de marzo de 2022 llamaron a la puerta de la casa de los Cortege en Oxford. Arion supo que era el final incluso antes de abrir la puerta. 7 policías, una orden de arresto, acusaciones de robo, chantaje, fraude. Su madre lloraba mientras la policía registraba su habitación. Incautaron ordenadores, teléfonos, memorias USB. Cada byte de datos era ahora una prueba. Arion estaba sentado en el coche de policía, mirando su casa alejarse por la ventana. Este es el final, pensó. Se acabó el juego, pero la justicia cometió un error fatal. Debido a su edad y a su diagnóstico de autismo, el tribunal decidió dejarlo en libertad bajo fianza. Tobillera electrónica. Prohibición de Internet. Arresto domiciliario. Para un hombre normal, sería el final de una carrera criminal. Pero Arion Cortege no era un hombre ordinario. Septiembre de 2022. Mientras estaba sentado en el hotel bajo vigilancia policial, ya se estaba gestando un plan en su cabeza. El plan más audaz y descabellado de la historia de la ciberdelincuencia. Grand Theft Auto Secto, el juego más esperado de la década. Rockstar Games invirtió años y cientos de millones de dólares en su desarrollo. Era su joya, su secreto, mejor guardado que los secretos militares. Arion miró el Amazon Fire Stick conectado al televisor de la habitación del hotel. Los policías de la puerta pensaron que estaba desarmado. No se dieron cuenta de con quién estaban tratando. Las autoridades pensaron que habían domado a la bestia. Se equivocaban. Lo más atrevido estaba por llegar. 17 de septiembre de 2022. Habitación 312 del Hotel Travelodge. Arion Cortege,
Mira el Amazon Fire Stick enchufado al televisor. Un aparato de 30 libras que se puede comprar en cualquier tienda de electrónica. A los policías de guardia frente a la puerta ni se les ocurrió confiscarlo. Error fatal. Con un teclado y un ratón inalámbricos, Arion descargó un navegador a través del Fire Stick. Luego, se conectó a su servidor virtual en Suecia, el mismo que la policía no pudo encontrar. El servidor tenía todas sus herramientas, todo el software de hacking, toda la base de datos de contraseñas robadas. Pero lo más importante era el acceso a foros cerrados de hackers donde se vendían datos frescos de empleados de varias empresas. Rockstar Games, el estudio que creó Grand Theft Auto, la franquicia de entretenimiento más exitosa de la historia. GTA V recaudó más dinero que cualquier película, libro o álbum de la historia, y GTA EZ era su proyecto secreto, en el que trabajaron más de 2.000 personas durante 8 años. Arion compró los datos de acceso a Slack, el mensajero empresarial de Rockstar. El coste, $3.000 en bitcoins. Para él, eran unos céntimos comparado con lo que pensaba hacer. Una vez que se conectó, lo vio todo. Miles de mensajes entre desarrolladores, enlaces a servidores internos, discusiones sobre la mecánica del juego, discusiones sobre la historia. Era como leer el diario de una empresa, pero necesitaba más. Empezó a escribir a los empleados, presentándose como el informático de la empresa. Hola, soy John, del Departamento de Seguridad. Necesitamos verificar su acceso al servidor de desarrollo. ¿Puede confirmar el inicio de sesión? Ingeniería social en estado puro. Como un mago que desvía la atención mientras saca un conejo de la chistera. Uno de los desarrolladores mordió el anzuelo. Un joven programador que trabajaba en la física de los coches del juego. Confirmó la entrada, pensando que estaba ayudando a un colega. Las puertas del cielo se han abierto. Delante de Arion estaba todo GTA VII, 90 vídeos de juego, decenas de horas de material que el mundo no vería hasta dentro de 2 años, personajes principales, escenas de la historia, nuevas mecánicas, todo lo que Rockstar ocultaba cuidadosamente. Pero eso no fue todo. Descargó el código fuente de GTA V, el código completo del juego, que ganó $10.000 millones, así como los archivos del cancelado Bully 2, 3 terabytes de datos, el trabajo de miles de personas durante casi una década. El 18 de septiembre a las 5 de la mañana GMT, Arion creó una nueva cuenta en los foros de GTA, apodo TheApoTuberHacker, y empezó a postear. Primer vídeo. El personaje es una mujer llamada Lucía que roba en una cafetería. Gráficos de última generación. Física que te deja sin aliento. Segundo vídeo. Persecución policial por las calles de Waste City. Luces de neón, reflejos en charcos, destructibilidad del entorno. Tercero, cuarto, quinto. El foro ha explotado. 100.000 visitas en la primera hora. La gente no podía creer lo que veía en sus ojos. ¿Esto es falso? ¿Es real? Es imposible. Los moderadores intentaron borrar los mensajes, pero Arion creaba nuevas cuentas más rápido de lo que podían prohibirle. Era como una hidra. Si le cortas una cabeza, crecen 2 nuevas. A mediodía, todo Internet conocía la filtración. Reddit, Twitter, YouTube. En todas partes se hablaba de GTA VI, las acciones de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, se desplomaron un 7% en un día. Hubo pánico en la sede de Rockstar en Edimburgo. Reunión de gestión de emergencias. Los abogados presentan demandas. El Departamento de Relaciones Públicas intenta minimizar los daños. Pero es demasiado tarde. El genio ha salido de la botella. Arion se sentó en su habitación de hotel y vio cómo el mundo se volvía loco con sus acciones. En Slack Rockstar dejó un mensaje.
Soy Lapsus Dual. Si quieres discutir los términos, mándame un mensaje. Escribieron. Ofrecieron dinero. Mucho dinero. Pero Arion ya no estaba interesado en el dinero. Quería caos. Quería demostrar que un hombre con un Fire Stick podía poner de rodillas a una industria valorada en cientos de miles de millones de dólares. Los policías de la puerta seguían sin tener ni idea de lo que ocurría en la habitación. Pensaban que estaban vigilando a un hacker desarmado. Es irónico. Pero Arion cometió un error. Abrumado por su éxito, empezó a negociar con periodistas a través del mismo servidor, BBC, The Verge, Wired. Todos querían una entrevista exclusiva con el hombre que hackeó Rockstar. El 22 de septiembre de 2022, los expertos en ciberseguridad rastrearon finalmente la conexión. Servidor suizo, dirección IP británica, Hotel Travelodge. Patearon la puerta de la habitación a las 6 de la mañana. Arion ni siquiera intentó resistirse. Se sentó en la cama y sonrió. Misión cumplida. Los meses siguientes pasaron como un borrón. Evaluaciones psiquiátricas, docenas de vistas judiciales. Los fiscales leyeron los cargos durante horas. 12 cargos, incluyendo chantaje, fraude, violación de la ley de delitos informáticos. Pero lo más importante ocurrió durante la evaluación psiquiátrica. La doctora Claudia Camden Smith, experta en psiquiatría criminal, pasó decenas de horas hablando con Arion. ¿Te das cuenta de que has cometido un delito?, preguntó. Me doy cuenta de que he infringido sus normas, responde Arion. Pero sus normas son injustas. Las empresas roban los datos de miles de millones de personas cada día. Acabo de demostrarles que ellos también son vulnerables. ¿Estás arrepentido de lo que has hecho? Arion guardó silencio un momento. Luego la miró directamente a los ojos. No. Y si me dejan salir, seguiré. Es lo único que sé hacer bien. Lo único que me da sentido a la vida. Esas palabras decidieron su destino. Agosto de 2023. Tribunal Penal Central de Old Bailey en Londres. La juez Patricia Lees lee la sentencia. Arion Courtage es un peligro excepcional para la sociedad. Sus habilidades técnicas, unidas a una falta total de remordimientos y a un deseo expreso de continuar con su actividad delictiva, hacen que no sea apto para la prisión ordinaria. La vida en un hospital psiquiátrico de seguridad. No es la cárcel, pero tampoco la libertad. Un centro médico de máxima seguridad donde pasará un tiempo indefinido, posiblemente el resto de su vida. Su cómplice, de 17 años, fue condenado a 18 meses de internamiento en un centro para jóvenes delincuentes. Los demás participantes en Lapsus escaparon o fueron condenados a penas suspendidas. Pero Arion se convirtió en un símbolo, mártir para algunos, villano para otros. En el hospital psiquiátrico de Broadmoor, donde antaño se recluía a los criminales más peligrosos de Gran Bretaña, Arion Courtage pasa los días en un pabellón sin ventanas, sin acceso a ordenadores, ni internet, ni siquiera se permite una calculadora. Una persona que vivía en el mundo digital queda ahora apartada de él para siempre. Es como quitarle la vista a un artista o el oído a un músico. Los médicos dicen que se está adaptando, que la terapia le está ayudando, que algún día podrá volver a la sociedad. Pero quienes vieron sus ojos durante el último juicio saben la verdad. No había remordimiento en ellos, solo frío cálculo. Sigue planeando. Sigue buscando vulnerabilidades. Solo que ahora, no en los sistemas informáticos, sino en el sistema que lo retiene. Rockstar Games estimó los daños del pirateo en $3,5 millones solo en concepto de honorarios legales y mejoras de seguridad.
pero el daño real fue intangible. Un adolescente con un Fire Stick reveló un secreto que habían guardado durante años. La historia de Arion Cortage es una advertencia. En un mundo en el que todas nuestras vidas están digitalizadas, en el que las empresas saben más de nosotros que nosotros mismos, siempre habrá alguien que utilice el sistema contra sí mismo. Un adolescente con autismo, rechazado por la sociedad, encontró la manera de que ésta le prestara atención. No robó bancos ni vendió drogas. Simplemente usó un código, ceros y unos, y eso bastó para hacer temblar los cimientos del imperio digital. Lapsus se ha disuelto. Sus miembros están detenidos o escondidos, pero sus métodos, su audacia y su filosofía siguen vivos. En los foros de hackers aparecen nuevos grupos inspirados en su ejemplo, porque Arion Cortage demostró lo principal. En el mundo digital, David aún puede derrotar a Goliat. Solo hace falta una piedra y un buen tirachinas. O simplemente un Amazon Fire Stick por 30 libras. La historia que te he contado está basada en hechos reales. Arion Cortage es un hombre real que actualmente se encuentra en un hospital psiquiátrico. Sus víctimas son empresas reales que han perdido miles de millones. Esto no es una llamada a la acción, es una advertencia. En un mundo en el que la tecnología avanza más deprisa de lo que comprendemos sus implicaciones, en el que las empresas se están volviendo más poderosas que las naciones, siempre habrá quien quiera desafiar al sistema. La única cuestión es si estamos preparados para las consecuencias. Como siempre, señor Dark Web,